En 1995, un coleccionista de Nueva Jersey compró una partida de cilindros de cera grabados de más de 100 años. Cuando los hizo sonar, oyó algo más que las melodías por las que había pagado. Una de las grabaciones era de un hombre que declaraba haber cometido un asesinato. Solo me arrepiento de un asesinato. El de Minnie Williams. Porque creo que la amaba. La confesión la realizó el doctor H.H. Holmes unos días antes de que lo ahorcaran. Nací con el demonio dentro. La voz dio una nueva pista sobre una de las más asombrosas series de homicidios de la historia del crimen. En 1890, Holmes transformó su hotel en una cadena de producción de muerte. Ahora sus palabras invitan a los cazadores de asesinos múltiples del siglo XXI a realizar un viaje de depravación. Y dos hermanas descubren el terrible secreto de su familia. Solo para fotografiar a alguien atado, lo quemaba vivo. Hay que contar la historia. 200 personas pudieron haber muerto a manos del primer asesino en serie de los Estados Unidos. El Hotel de los Horrores. Mi nombre es Joe Kosenczak. Llevo 27 años en la policía y tengo amplia formación y experiencia en los métodos de elaboración de perfiles del FBI. He participado en la investigación de más de 60 tipos de casos de homicidio y asesinato. Fui el investigador jefe en uno de los casos de asesino múltiple más horrendo de los Estados Unidos. John Wayne Gacy estranguló a 33 hombres jóvenes en el área de Chicago a lo largo de un periodo de unos 5 años. En aquella época, en 1978, yo no conocía el caso de H.H. Holmes, pero lo encontré fascinante. Y cuando me informé sobre él, hallé un montón de paralelismos. Fue en una época en que se celebró una exposición universal en Chicago. La década de 1890 fue la edad de oro de los Estados Unidos. La economía crecía enormemente y la segunda ciudad del país estaba hambrienta de gloria. Chicago quería tener el derecho de organizar el mayor acontecimiento del país, la gran exposición y feria mundial. En el cercano barrio de Englewood, un hombre planeaba sacar provecho de la enorme cantidad de visitantes que esperaban. En el cruce de la calle Wallace con la 63, H.H. Holmes empezó poniendo una barbería, construyó su propio hotel de la Feria Mundial e ideó un plan para hacer mucho dinero. Durante 4 años asesinó a sus huéspedes y a sus hijos, empleados y amantes con objeto de vender sus cadáveres para la disección. Para cuando lo arrestaron en 1894, el asesino había dejado un legado escalofriante que está siendo estudiado ahora por el principal psicólogo criminalista británico. H.H. Holmes dejó una inmensa cantidad de material en confesiones, en declaraciones a la policía y en sus propias memorias. Es una mezcla fascinante de datos que nos dice hasta qué punto estaba, como mínimo, muy interesado en hacerse ver. Las propias palabras del criminal permiten al psicólogo y a un detective viajar hasta hace 100 años al interior de la mente del asesino. Herman Webster Mudgett, Herman Webster Mudgett, Herman Webster. El primer asesino múltiple de los Estados Unidos nació con el nombre de Herman Webster Mudgett en Gilmanton, New Hampshire, en 1860. Era el hijo mediano de un severo jefe de correos y una madre terriblemente religiosa que creció como el niño de mamá. Le gustaba la ciencia y ganó confianza diseñando artilugios y máquinas móviles. Los primeros años de Mudgett nos dicen que, si tenía que llegar a ser un asesino, de cualquier tipo que fuera o por cualquier razón, su estilo de matar reflejaría su fascinación por los artilugios y la maquinación de planes para conseguir que todo encajara. El plan más inteligente de aquel pobre muchacho era casarse con una chica rica de su ciudad y conseguir que ella pagara el billete de su viaje de huida de la pobreza, el ingreso en la escuela de medicina.
Ain't gonna miss a thing, I'm gonna have my fling, I'm gonna live, live, live until I die. Podemos encontrar algunas huellas en los documentos históricos de Herman Webster y seguirle la pista en lo que dejó escrito. La primera vez que aparece su nombre es en el libro en el que se registró al matricularse como estudiante de medicina el 21 de septiembre de 1882. Durante el primer año de sus estudios de medicina, Mayet trabajó sobre cadáveres probablemente a diario. Tenía 3 clases a la semana sobre partes concretas del cuerpo y trabajaba sobre el cadáver en los días en los que tocaba esas lecciones. Tenía que memorizar un montón de material, algo así como memorizar una guía telefónica. Mayet consideraba que aquel trabajo era espantoso y pensaba que los estudiantes ricos lo tenían muy fácil. En aquel entonces, las clases, que había que pagar siempre, costaban entre 100 y 200 dólares de la época, así que o conseguía el dinero o no podía asistir a las clases. El conserje de la escuela, Doc Nigel, llamaba a los estudiantes a la clase de disección. Esta es la campana que se hacía sonar para que los estudiantes entraran en clase. La auténtica campana que dio inicio a la carrera de medicina de Herman Mayet. El estudiante sin dinero se enteró de lo que el conserje hacía entre los toques de campana. Era el conservador de los cadáveres de disección y cabeza visible de un negocio de trata de cadáveres. Esto es parte de los trapos sucios de la enseñanza de medicina. Legalmente, si se recurriera a los medios tradicionales en que todo está claro y en orden, solo obtendrían un 20% de sus necesidades. Aquí se movía dinero, de modo que es difícil probar que Doc Nigel aceptara cuerpos e hiciera la vista gorda, a pesar de que supiera que tal vez se habían conseguido de una manera menos legal. Mayet llegó a saber todo eso y estaba presente cuando entraban algunos cadáveres de dudosa procedencia. Them bones gonna walk around, them bones gonna walk around, them bones gonna walk around. Now hear the word of the Lord. El tufo a dinero fácil que se desprendía de aquellos cadáveres contagió a Mayet de una obsesión que lo acompañaría hasta el día de su muerte. La fantasía es el cimiento en el que se apoyan las causas que originan un asesino en serie. Los asesinatos del primer asesino múltiple de los Estados Unidos nacieron de un fantástico plan que un conserje corrupto inspiró en un estudiante de medicina llamado Herman Mayet. Mayet era capaz de ver los cadáveres humanos como un producto del que podía sacar dinero. Y creo que eso lo aprendió en la escuela de medicina. La facultad con aquellos muertos generaba una fascinación criminal y Mayet descubrió que cavando tumbas y vendiendo cadáveres podía pagarse los estudios y compartió su secreto con otro compañero de clase. Encontramos un libro de firmas que perteneció a un compañero que estaba en su clase en 1884 y resulta ligeramente escalofriante pensar en lo que hizo después, porque allí se lee: "Yo soy tu verdadero amigo, Herman Mayet". Y en la siguiente página aparece su compañero R.C. Lycott, médico, 1884. No solo es posible que Lycott y Mayet tuvieran una relación muy estrecha, sino que es muy probable imaginarlos junto a una mesa así, de esta anchura, con un cadáver en medio y a Lycott en este lado y Mayet en el otro trabajando sobre él, diseccionándolo durante 30 o 40 horas a la semana. Compartir un cadáver en el laboratorio contribuye a estrechar una relación. Tras diseccionar juntos los cadáveres de la escuela, Lycott y Mayet fantaseaban sobre un plan que los haría ricos usando aquellos cuerpos. Soñaban con conseguir un seguro de por vida gracias a su compañero intrigante. El plan era el siguiente: conseguir 3 cadáveres de la sala de disección, los de un hombre, una mujer y una niña. Previamente habríamos asegurado la vida del hombre por más de 30.000 euros a favor de su mujer y su hija. Prepararíamos las cosas para que pareciera que la mujer y la hija habían sido asesinadas, lo que provocaría a su vez el suicidio del desconsolado marido. Los cuerpos robados tomarían el lugar de los miembros de la familia auténtica después de que hiciéramos desaparecer a estos últimos. Mayet se haría a sí mismo beneficiario final y cobraría personalmente el seguro para repartirlo después secretamente con la familia. Este sueño de asesinato familiar podía haberse olvidado, pero por lo que sucedió después. Mayet no era el mejor estudiante.
Terminó de los últimos de su clase y la facultad necesitó un segundo voto para acabar dándole su título de medicina. Se hizo médico por los pelos y entonces abandonó a la mujer que le había ayudado a conseguirlo y se fue a buscar a otra mujer a Moores Fork, al norte de Nueva York, pero tuvo que abandonar sus sueños médicos para enseñar. Y cuando estaba comprometido, se corrió la voz de que ya estaba casado y fue denunciado como mentiroso y timador. On a Sunday morn, saddle made forlorn. Sin duda tuvo que sufrir una crisis de confianza que tuvo que resultar enormemente traumática para él. El factor desencadenante de la actividad de los asesinos en serie suele ser algún tipo de estresante psicológico. En 1885, el hambre me amenazaba y al final tuve que vender el último de mis 2 caballos. El hecho de que tuviera problemas financieros pudo acelerar el proceso de llevar a cabo la idea de matar a una familia. Myatt dice que escribió a su compañero de conspiración de la universidad, Robert Laycock, y empezaron su caza de cadáveres. Este plan exigía una gran cantidad de material, de hecho no menos de 3 cuerpos. Pero ningún médico puede extraviar 3 cadáveres sin levantar sospechas. Hallar cuerpos para sustituir a una familia entera parecía demasiado arriesgado, así que Myatt decidió llevar adelante el fraude pretendiendo que se mataba él solo. En el año 1886, Myatt trabajó en una farmacia para pagarse las primas del seguro de vida. Envió los papeles del divorcio a su primera mujer para dejar hecho cierto trabajo de base, antes de casarse con Myrta Belknap, que estaba al tanto del plan. Estando en Minneapolis me hice un seguro de vida de 16.000 euros a favor de mi esposa. Herman Myatt esperó que apareciera un cadáver sustituto que pudiera engañar a la compañía de seguros, pero el plan tenía un defecto fatal. Me resultó muy difícil conseguir un cadáver que pudiera sustituir al mío propio. Fue una espera sombría que duró como 2 semanas, en las que iba todas las mañanas a la sala de disección de la facultad para inspeccionar las llegadas. La pretensión de Holmes de que el haber estado vigilando los cadáveres a diario durante un largo periodo de tiempo le convirtió en un asesino es muy curiosa. Y puede haber algo de verdad en ella. Contemplando aquellos cadáveres, pudo eliminar de su mente la idea de que eran seres humanos e ir asumiendo la posibilidad de matar. Paradójicamente, el fracaso en el intento de sustituir su propio cuerpo por un muerto le llevó a intentar matarse de verdad. Después de decirle a un policía que tenía intención de suicidarse en 1888, fue ingresado en un manicomio junto a Filadelfia. Salió de allí 2 meses después con un nuevo plan. Lo terrorífico de Holmes es que no estaba loco. Utilizaba su inteligencia y habilidad para planear y llevar a cabo sus asesinatos. Empiezan a pensar en estrangulamientos y en apuñalamientos, y después acaban llevando a la práctica esas fantasías. Un cadáver recién muerto estaría mucho mejor. Así es como pasó de vigilar los cadáveres conservados en formaldehído a aquellos que habían muerto recientemente, pues eran mejor material para el propósito que se había marcado. De modo que, en vez de esperar la llegada de un cadáver, Myatt atrajo a su mejor amigo a su hotel. Tras atraer a Robert Laycock a Chicago, lo maté dándole una sobredosis de láudano. Si ha convertido en víctima a una persona que en determinado momento fue un amigo y posible cómplice, puede verse claramente que los patrones clásicos del asesino múltiple se están definiendo ya en su mente. Y está muy bien desarrollado el aspecto de fantasía que albergan todos los asesinos en serie. Myatt puso a su compañero de intrigas en su bañera llena de hielo.
Y allí, en la luz parpadeante de una solitaria lámpara de gas, aquella cara muerta parecía reproducir las líneas de mi propio rostro. Los detalles gráficos que Mayet nos da del cadáver de Lycott son muy importantes en el sentido de que está disfrutando de contarnos todo tan detalladamente. Pero, al mismo tiempo, intenta justificar lo que está haciendo, pretendiendo que lo hace para obtener un beneficio económico. Con lo que nos muestra que ya no está pensando en los cadáveres como personas. Solamente piensa que son cuerpos que tienen un valor comercial para él. Y eso es algo que deja absolutamente claro. Cuando miré me di cuenta de que podría conseguir al menos 16.000 euros después de algún que otro problemilla. Mayet se deshizo del cadáver después de vestirlo con su ropa y de ponerle sus documentos de identidad para que apareciera así ante la compañía de seguros. Y así, tras sufrir unos cuantos problemas y alguna huida complicada, conseguí engordar mi cuenta corriente con 16.000 euros. En la superficie puede parecer que el dinero es la principal motivación para él, pero en realidad es una persona que pasa mucho tiempo fantaseando sobre la muerte y el asesinato. Y en general hay algo más que eso. Y el asesinato es una forma de hacer realidad sus fantasías. Con el dinero obtenido por el asesinato de Lycott, pudo comprar estas tierras para construir la casa de sus sueños. Había una farmacia y una barbería y ahora estaba levantando una gran casa. Él llamaba su castillo a aquel edificio de 3 pisos con torreones al que incorporó los últimos adelantos como la iluminación de gas. Sus artilugios podrían ser utilizados en su nueva profesión. Herman Mayet volvió a nacer como empresario homicida de nombre H.H. Holmes. Conoció a un empresario de mudanzas, Wade Warner, al que hizo creer que era inventor de una máquina de doblar cristal. Hizo que Warner instalara un horno para la fabricación de cristal en el sótano, para atraer a los inversores. Y entonces Holmes dio comienzo a la siguiente fase de su locura asesina, los asesinatos de negocios. La próxima muerte fue la de Warner. Me aseguré de que me firmara 2 cheques por pequeñas cantidades, a los que después yo añadí la palabra 1000 y los ceros necesarios. El banco me daba por ellos grandes cantidades de dinero. El fraude de Holmes saldría a la luz si Warner descubriera el asunto de los cheques falsos. En el sótano del castillo había un gran horno, y fue allí a donde yo atraje al señor Warner. Tenía su propia moralidad personal, pero aún sabía que aquello que estaba haciendo estaba mal. Entonces, cerré la puerta del horno y lo puse a funcionar a toda potencia. En poco tiempo no quedaron ni los huesos de la víctima. Holmes estaba industrializando el hobby que había aprendido como estudiante de medicina cuando asaltaba tumbas para robar cadáveres. Incluso reciclaba los ataúdes y los vendía para obtener un beneficio. El castillo que había construido albergaba su negocio de cadáveres que robaba de tumbas para venderlos a la escuela de medicina. Este tráfico de cadáveres funcionaba a toda máquina cuando Holmes mató, según él mismo, accidentalmente a otro médico con el que hacía negocios, el Dr. Russell. Durante una discusión sobre el pago de la renta que me debía, lo tiré al suelo de un fuerte golpe con una silla y tuve que buscar otra forma de ocultar el crimen. Holmes tenía el cadáver de un hombre asesinado en el piso de arriba y un negocio de cuerpos robados en el sótano. Es maravilloso para un asesino porque es una vía de salida para sacar sus cadáveres. Lo ideal para él es poder llevarlos a la escuela de medicina para prácticas de disección. Mi primera intención era llevar el cadáver a una escuela de medicina de Chicago y acabé vendiéndoles aquel cuerpo. Ahora que Holmes tenía vía libre y fácil para librarse de los cuerpos, sus asesinatos de hombres de negocios se convierten en algo cotidiano. Después de intercambiar abundante correspondencia,
Atraje a Charles Cole, un especulador del sur, al castillo y lo golpeé muy violentamente con una tubería de gas hasta hacerle trizas la cabeza. De modo que su cráneo estaba tan destrozado que no podía utilizarse para mi propósito habitual. Uno no quiere dejar pruebas de haber aporreado a nadie. Con el objeto de conseguir el cadáver de disección perfecto, Holmes instaló una cámara en el despacho del piso superior donde se podía bombear gas. Había encontrado otra manera de hacer que los hombres de negocios firmaran los cheques para él. Atraje a un banquero muy rico llamado Rogers a la habitación secreta para obligarle a firmar cheques por valor de 60.000 euros. Al principio se negó a hacerlo, pero al final, haciéndole pasar hambre y envenenándolo poco a poco con el gas, acabó firmando. Holmes había dado un paso más. Ya no era un simple ladrón de cuerpos. Es un sádico. Se crecen haciendo sufrir a sus víctimas. Disfrutan aplicándoles varias formas de tortura y probando en ellas sus técnicas, sabiendo que la persona está sufriendo un gran dolor y eso es lo que estos individuos necesitan para alimentar y ampliar sus fantasías. Era una persona totalmente preparada para abusar y explotar a otros individuos en su propio beneficio económico. El cloroformo era para Mayet el arma perfecta. Es un anestésico y no quería dejar pruebas de que estas personas habían muerto de ninguna forma que no fuese natural. Holmes obtenía su suministro del empleado de la farmacia del hotel, el señor Erickson. La necesidad de conseguir tanto cloroformo es bastante significativa. Nadie compraría tanto si no fuera para matar a un montón de gente y para someter a sus víctimas. Es importante decir que tenemos los planos del castillo que nos dan una idea del proceso que siguió su pensamiento a la hora de crear aquella fábrica de asesinatos. Holmes había hecho que diferentes constructores diseñaran cada uno una pequeña parte del edificio, de modo que ninguno pudiera descubrir que estaba convirtiendo el hotel en un matadero. Holmes es verdaderamente único en la historia de los asesinos en serie, porque, aunque sabemos que otros asesinos que hacían una especie de jaulas o celdas para encerrar a sus víctimas, Holmes fue más allá. Llegó a crear una máquina de matar, una fábrica para obtener los cadáveres a donde atraía a aquellos individuos que inocentemente entraban en contacto con él. Puso en arrendamiento 5 locales para tiendas en planta baja y alquilaba oficinas y habitaciones en los pisos superiores. Tenía que llevar los cadáveres de la cámara de su despacho por el resto del hotel sin ser descubierto. Para ello, podía arrastrar un cuerpo de su despacho a un baño privado que tenía una trampilla por la que se podía dejar caer el cadáver al baño de abajo. De allí podía llevarse a la sala de disección contigua. En el fondo de esta sala al laboratorio había un armario sin suelo. El cadáver que se metía allí caía sobre una plataforma que lo recogía en la habitación de abajo. Para llegar hasta allí, Holmes volvía al baño, que tenía una escalera secreta que conducía a la plataforma de captación de cadáveres. El doctor asesino, por último, dejaba caer el cadáver por un vertedero que llevaba al sótano. Holmes podía coger a sus víctimas y moverlas a través de una auténtica máquina de matar de 3 dimensiones, lo que le permitía atraer a estos inocentes a su telaraña, a su trampa, al lugar que llamaba su castillo. Los visitantes decían que la disposición tipo laberinto del hotel parecía hecha deliberadamente para provocar la desorientación. Holmes había convertido algunas habitaciones en cámaras de ejecución, instaló llaves de paso por la parte de fuera, de modo que podía hacer que el gas del alumbrado entrara en las habitaciones. Holmes podía también aplicar cloroformo a sus víctimas mientras dormían y sacarlas después de allí a través del vertedor central. Podría librarse de ellos y sacarlos sin ser visto. Había construido un cajón especial recubierto de brea para que la sangre no goteara cuando llevaba a sus víctimas al mercado. Ahora ya no sentía ningún reparo ni escrúpulo hacia el sufrimiento que infligía a la víctima. Y para mí, esa es la definición del mal.
Los primeros cadáveres salieron en 1891 de la cadena de montaje de muerte instalada en el Hotel Chicago H.H. Holmes. Eso encajaba bien con su plan general. Tenía a las víctimas alineadas con sus seguros de vida preparados. Y entonces los iba matando para cobrarlos. Holmes hizo suficientes pólizas de seguros de vida como para cobrar 200.000 euros, pero también mataba para conseguir dinero más fácil, aquel que las escuelas de medicina pagaban por los cadáveres. La Escuela de Medicina Hahnemann de Chicago había formado al mecánico Charles Chappell para que preparara los cadáveres para su uso médico. Holmes le dio trabajo en el castillo. Primero le enseñó los brazos de un hombre y más tarde el cadáver de una mujer que ya estaba preparada para la venta. Parecía el cuerpo de una liebre que había sido despellejada, arrancándole la piel desde la cabeza y despegándola de todo el cuerpo. En algunas partes se había arrancado bastante cantidad de carne. El proceso de despellejar a esta persona así es básicamente un intento de deshumanización de la víctima. El hecho de que faltara carne en parte del cadáver es algo que los investigadores tienen que estudiar, porque puede ser también que este individuo estuviera practicando el canibalismo. De repente tienes un hombre joven que te dice que puede conseguirte 30, 40 o 50 cadáveres, los que quieras, sin problemas ni preguntas. Te dice, se los consigo, me paga la tarifa y ya está. Eso es un sueño hecho realidad, un auténtico chollo para las escuelas de medicina. La corrupción del sistema le permite y le ayuda a hacerlo. Solían pagar entre 16 euros y 25 euros, en parte para cubrir el transporte y también como tarifa. Para ganar más, Holmes instaló 2 cubas en el sótano del hotel. Una estaba llena de ácido carbólico, un producto químico que disuelve la carne. La otra contenía cloro para blanquear los huesos. Holmes le dio los huesos a Charles Chappell para que los montara como esqueletos completos. El beneficio de Holmes por cada esqueleto montado era de 140 euros. Es un gran movimiento sinérgico. Coger aquellos huesos y articularlos para poder vender algo que ibas a tirar. Con eso doblas tus beneficios, porque los esqueletos eran muy codiciados por los estudiantes de medicina. Pues así, podían estudiarlos directamente en el laboratorio o en la biblioteca. Y hasta hoy en día hay montones de ellos en las escuelas de medicina. Para 1892, H.H. Holmes dirigía un sistema perfectamente integrado de asesinatos, preparación de cuerpos y venta de cadáveres. Entonces pasó a la siguiente fase, los asesinatos sexuales. En su extenso relato, Holmes se ve primero como un defraudador de seguros. Pasa luego a tratar cadáveres y a venderlos, hasta que al final pierde cualquier tipo de sentimiento y consideración hacia sus semejantes humanos. Entonces, decide que puede utilizar el poder que ejerce sobre la gente para obtener de ellos una gratificación sexual. Y empieza a centrar su atención en las mujeres. Las mujeres se sentían atraídas hacia él. Le gustaba flirtear y ellas creían lo que les decía. Pues al parecer era muy guapo y tenía una gran personalidad, de modo que atraía a muchísimas mujeres. Oficialmente vivía con su esposa Mirta y su hija Lucy en Wilmette, en las afueras de Chicago. Mirta lo describe como un marido increíblemente cariñoso, que adoraba a su hija y que siempre le traía algún animalito, porque a ella le encantaban. A Holmes le gustaba emplear a mujeres en su imperio comercial. Dio trabajo a mecanógrafas, doncellas y dependientas. Era partidario de la novedosa idea del derecho de la mujer al trabajo remunerado y hasta montó una agencia de empleo para mujeres. Lo que hacía básicamente era proveerle de un suministro de víctimas. La víctima era una joven hermosa de mi tienda. Las siguientes víctimas. Serían 3 mujeres jóvenes que trabajaban en mi Vestidas solo restaurante. con sus camisones. Les di cloroformo a todas a la vez. Y gritaban por las calles.
En la historia de los asesinos en serie, es muy extraño que la agresión sexual aparezca tan tarde en todo este proceso. Ese suele ser, en la mayoría de los asesinos múltiples, el factor que los lleva a realizar los asesinatos. Pero parece que Holmes llegó a ser consciente de su poder con el tiempo y de que podía salirse con la suya y convertirse en un agresor sexual y secuestrar, violar y abusar de las mujeres, porque sabía que al final las iba a matar sin sufrir las consecuencias. Holmes alquiló la joyería del castillo a un relojero llamado Ned Conner, que llegó con su atractiva esposa Julia y su hija de 8 años. Les dio también una habitación encima de la tienda y les ayudó aún más dando trabajo a la hermana de 17 años del relojero. Ahora que Conner estaba en deuda con él, Holmes empezó a pensar en llevar a la práctica su fantasía de asesinato familiar de la sala de disección. Pocos meses después la hermana estaba muerta. Holmes confesaría que cuando ella rechazó sus proposiciones sexuales, la envenenó. La misteriosa muerte acabó con el matrimonio del relojero y su mujer. Julia Connor comenzó una relación con Holmes. No tenía ni idea de que él era un asesino y acabó quedándose embarazada. En la Navidad de 1891, Holmes obsequió a Charles Chappell un maletín que contenía los huesos pelados de Julia Connor. El castigado cuerpo de su hija estaba enterrado en el foso de cal del castillo. Cuando mató a la hija de Julia Connor, se estaba librando de una testigo, pues era una niña que podría incriminarle. Si había una muchacha de 8 años que él pensaba que podía inmiscuirse en sus actividades, la mataría tranquilamente, sin que significara nada para él. Beth y Brenda Paisel han seguido la pista de H.H. Holmes hasta Filadelfia. Las dos hermanas están investigando el asesinato de su bisabuelo Ben Paisel tras haber descubierto unos documentos familiares que revelaban cómo su relación comercial con Holmes terminó en una locura de asesinato de niños. Nadie nos había contado nada de esta historia. Había permanecido oculta. Pero cuando nuestra abuela murió, encontramos en su casa una serie de recortes y artículos de periódico. Los leímos y empezamos a conocer todos los terribles detalles de esta historia. Paisel era inventor y Holmes registró la licencia de una carbonera que él había diseñado e incluso utilizó a los propios hijos de Paisel para anunciarla. Tanto Howard, el niño que se inclina para coger el carbón, como la niña que lo recoge, se parecen mucho a Alice y Nellie, sus propios hijos. Holmes se enroló al cabeza de familia en un nuevo trabajo. Holmes no era un hombre muy alto. Medía como 1,70 y pesaba unos 68 kilos. Era como de mi tamaño, un tipo pequeño con un gran bigote. Benjamín era un tipo alto, de más de 1,80 y bastante musculoso, así que se convirtió en su esbirro, en su lacayo. Holmes enviaba a su sirviente a la búsqueda de nuevas oportunidades. En diciembre de 1891, Paisel le dijo que había conocido una nueva mecanógrafa muy guapa, Emily Seagram. Holmes le ofreció un trabajo en el castillo. Durante los siguientes 6 meses, el doctor cortejó a la muchacha de 23 años regalándole flores y llevándola al teatro. Engañaba a aquellas mujeres utilizando tretas de enamorado. Y al final, cuando perdía el interés por ellas, o estaban a punto de dejarlo, y pensaba que podrían resultar peligrosas, las mataba. En el invierno de 1892, Emily Seagram desapareció. Holmes le dijo a los demás inquilinos del castillo que se había ido para casarse, pero Emily no celebró ninguna boda. Holmes la gaseó hasta la muerte porque no quiso casarse con él. Los asesinatos eran cada vez más y la necesidad de matar crecía continuamente. Al principio usó la cámara para asegurarse grandes sumas de dinero de sus víctimas. Pero ahora ha dado un paso más y está utilizándola para torturar y asfixiar a las mujeres por las que se siente atraído sexualmente. No volvería a abrir la cámara hasta que dejara de sufrir la tortura de una muerte lenta y prolongada. Miles de personas acudían a Chicago a la Exposición Universal y Holmes tenía habitaciones para todos ellos. Pero cuando se inauguró la exposición, Holmes pensó en algún modo incluso más provechoso de ganar dinero. Una heredera tejana había respondido a su anuncio que solicitaba mecanógrafas.
Minnie Williams respondía a un patrón algo superior al de las víctimas habituales de Holmes. Era actriz y profesora de declamación, pero tenía algo que la hacía aún más atractiva para él. Tierras por valor de 40.000 euros de la época en el estado de Texas. Pero tenía una pega. Minnie Williams tenía una hermana que podía reclamar las tierras de la familia, y Holmes puso en marcha un nuevo plan de asesinato. En la fiesta del 4 de julio de 1893 fue a recoger a la hermana de Minnie a la estación de Englewood. La recogí en la estación y la llevé al castillo, diciéndole que Minnie la esperaba allí. La hermana no estaba en su mesa de trabajo y la puerta de la cámara estaba abierta. La marca de la perversión de Holmes quedó grabada a fuego en el interior de la puerta de la cámara. En el proceso de tortura de la mujer se utilizaron ciertos compuestos químicos para aumentar su sufrimiento. La planta de su pie tenía sin duda algún tipo de sustancia que, en contacto con la pared a la que empujaba con el pie cuando moría, dejó una huella en la parte interior de la cámara. Holmes dice que después invitó a Minnie Williams a hacer un viaje en tren. Llevé a la señorita Minnie Williams a unos 14 kilómetros al este de Moments en un tren de carga muy poco transitado. Allí le quité la vida envenenándola y enterré su cadáver. La confesión del cilindro de cera subraya muy especialmente la declaración del amor que siente hacia su víctima. Solo me arrepiento de un asesinato, el de Minnie Williams, porque creo que la amaba. La grabación apunta hacia la motivación principal de Holmes. Es difícil llamarlo amor, pero yo diría que tiene la forma de una obsesión. Holmes era un acosador compulsivo. Holmes se obsesionaba y acechaba a determinadas mujeres. Era un individuo que ya no tenía verdaderos sentimientos humanos. En 1892, la policía de Chicago creó el Departamento de Personas Desaparecidas para buscar a los cientos de personas que habían desaparecido durante la Exposición Universal. Durante los 3 años anteriores, H.H. Holmes había asesinado a tantos visitantes de la Exposición Universal que se le había amontonado el trabajo. A veces el asesino suele querer conservar el cadáver cerca. La policía hizo una visita a Holmes en noviembre de 1893 a causa de ciertos fraudes que había estado cometiendo y vio paquetes de cuerpos humanos listos para su traslado. Me preguntaron cuál era el contenido de un par de pequeñas cajas y les di respuestas evasivas. Poco después de aquello empecé a destruirlas quemándolas. Con la policía acercándose a su fábrica de cadáveres, Holmes prendió fuego al piso superior del castillo y el día de Año Nuevo huyó de Chicago con el carbonero Ben Pitese para cobrar las propiedades de las víctimas. Holmes aseguró la vida de Paisel por 8.000 euros al principio de su viaje por el campo. Las bisnietas de Benjamin Paisel reconstruyeron su viaje con las pistas ocultas en los papeles de la familia. El plan era que Benjamin se trasladara a Filadelfia y abriera allí la oficina de patentes, que funcionaría un tiempo antes de que se produjera ningún accidente o de que se declarara alguna muerte con reclamación de seguro. A Benjamin y a su familia se les dijo que se sustituiría su cuerpo con otro que se pareciera a él. Holmes había quedado en verse con Paisel en la oficina de patentes de Filadelfia el 2 de septiembre de 1894. Lo que acabó sucediendo es que Holmes mató realmente a Benjamin Paisel, no sustituyó su cuerpo. Esta es la confesión de Holmes. Solo presentó una dificultad, fue necesario que lo matara. Se refiere a Benjamin Paisel.
de manera que no se produjera ningún tipo de lucha o movimiento por su parte. Superé ese problema atándolo firmemente de pies y manos y procedí a quemarlo vivo. Empapé sus ropas con benzina y le prendí fuego con una cerilla. Su tortura fue tan terrible. Su tortura fue tan horrible que pensé que habría sido mejor matarlo de alguna otra manera. Si alguien hubiera oído tanto lloro y tanto ruego, no podría creer que una persona pueda ser tan cruel y depravada. Me rogaba que lo matara más rápidamente, pero sus ruegos no me afectaban. Al menos puedo ahorrar al lector el recital de gritos y súplicas de la víctima, sus oraciones y su último ruego para que terminara cuanto antes con sus sufrimientos, ninguno de los cuales me afectó. ¿Cómo se siente al leer eso? Me entristece y me inquieta. No lo había leído antes. Es información nueva. Es muy difícil, como se puede suponer. Sí, porque prácticamente podemos verlo. Y esta persona es mi bisabuelo. Es verdad que no lo conocí, pero su sangre corre por mis venas. Imaginarse a alguien atado, quemándose vivo, con esos productos químicos y gritando sin parar. Refuerza el odio que siento por aquel tipo. Y escuchar los detalles en palabras del propio Holmes. Es mucho más triste aún. Nunca lo había oído con tanto detalle. Cuando estás montado en esa montaña rusa, esa vorágine de asesinatos, de secuestrar personas, envenenarlas con gases o usando ácido, cuando te dedicas a atraer mujeres a tu red para explotarlas o abusar de ellas y acabar matándolas, cualquier cosa es posible. Y un individuo que está haciendo todo eso seguirá explorando más y más allá nuevas formas de obtener lo que necesita de sus víctimas con todo lo que esté en su mano. A la hora de cobrar el seguro, el asesino en serie H.H. Holmes se dio cuenta de que la esposa y los hijos de la víctima podían también reclamar el dinero. Holmes le dijo a Carrie Peisel que su marido estaba escondido y se ofreció para ocuparse de sus hijos. Fue por la mañana temprano. Me dirigí al taller donde había dejado los cuchillos para que fueran afilados. El pequeño Howard de 8 años fue asesinado primero. Su cuerpo fue cortado, quemado e introducido en la chimenea de una casa de Indiana. Holmes se llevó a las niñas Alice y Neil al norte, a Canadá. Escribían cartas diciendo dónde estaban, cartas con fecha, que Holmes nunca envió. Queridos abuelos, espero que estéis bien. Está haciendo muy mal tiempo y Nelly y yo estamos resfriadas. Decidle a mamá que Howard no está con nosotros. Holmes adaptó su baúl de viaje para convertirlo en una cámara de gas portátil y el 25 de octubre de 1894 metió a las 2 niñas allí. Las pruebas parecen indicar que hubo algún tipo de actividad sexual con estas víctimas. Pudo haber acosado o hasta violado a las niñas, pues cuando las metió en el baúl estaban desnudas. Holmes alquiló esta casa en Burlington, Vermont, para llevar a cabo su fantasía del asesinato familiar. Quería matar a toda la familia. Planeó matar a Carrie Peisel, a Desi, la hermana mayor, y a nuestro abuelo Horton, que era un bebé, así que nosotras no estaríamos aquí. Pero la compañía de seguros sospechaba que la muerte de Peisel no había sido un accidente y contrataron al detective Frank Geyer para seguir la pista de quien había cobrado la póliza. La policía detuvo a Holmes en Boston, pero no tenía ni idea de que fuera un asesino. No tenían información suficiente para llegar más allá del plan del fraude de los seguros. Y como Ben Peisel estaba carbonizado e irreconocible, Holmes declaró que era un cadáver que había robado de la morgue y que Peisel estaba oculto dándose la gran vida por ahí. Holmes se hizo famoso por haber maquinado el plan de los seguros del cementerio. En la cárcel decidió escribir un libro sobre sí mismo.
Sus memorias, como todas las de los asesinos múltiples, son una justificación de sus actos. Un intento de presentar su punto de vista de cómo le gustaría que lo vieran. Pero indican que era un hombre muy inteligente, con muchos recursos verbales. De manera que podía engatusar y convencer a la gente de la verosimilitud de lo que cuenta. Era el perfecto villano, pero tenía ese aire de villano guapo y misterioso, que hablaba muy bien, lo que le permitía seguir adelante más fácilmente con sus propósitos. Holmes se había salido con la suya. Era un autor muy vendido cuyo libro de mentiras engañó a todo el mundo sobre cómo se valió de los asesinatos para defraudar a las compañías de seguros. Pero el detective de la aseguradora acabó descubriendo un error de Holmes: el haber conservado las cartas de las niñas. Frank Geyer nunca habría descubierto qué significaba todo aquello. ¿Dónde estaban esos niños entonces, o que hubieran estado en todas esas ciudades diferentes sin las cartas? Holmes las conservó. Nunca se las mandó a la madre de los niños. Holmes las había conservado y con ello se puso la soga alrededor del cuello. Las cartas de Alice llevaron a Geyer hasta la casa de Toronto. Los titulares transformaron a Mayet de estafador en delincuente sexual y después en un nuevo fenómeno, en asesino múltiple. El día en que encontraron a Alice y Nellie, los detectives entraron en el hotel de Chicago, hallaron la cámara de la muerte, ropas de mujer ensangrentadas y restos humanos putrefactos. Cuando la policía encontró una gran pieza de soga, llegó a la conclusión de que Holmes había diseñado la propia casa para realizar los asesinatos. Creó un instrumento para practicar el asesinato, que era el propio edificio. Podía dormir a sus víctimas con cloroformo o colgarlas y utilizar el edificio que con tanto cuidado había construido para facilitar el movimiento del cadáver. Charles Chappell entregó a la policía la última bolsa de huesos que Holmes había dejado. Una víctima, que se cree era la mujer del relojero Julia Conner, fue recuperada de la escuela médica de Hahnemann, donde estaba montado su esqueleto. Frank Geyer seguía buscando al pequeño Howard Peitzel. Un mes después de hallar a las niñas, Geyer encontró en la casa de Indiana los restos carbonizados del chaval. Dejando de creer en las historias de sustitución de cadáveres que contaba Holmes, Filadelfia lo encausó por el asesinato de Ben Peitzel. En Filadelfia, el juicio a H.H. Holmes fue el mayor acontecimiento de la historia de la ciudad. Holmes fue declarado culpable y condenado a muerte, lo cual fue una nueva oportunidad para que la prensa se implicara realmente en el caso. Cometió su último crimen cuando, pagado por los periodistas, confesó 27 asesinatos, pero las pistas recogidas en Chicago sugieren que hubo hasta 200 muertos. Hubo muchísimas más víctimas de las que él admitió haber matado. Tal vez docenas de personas. Más de 27 sin duda, porque había un montón de informes policiales atribuidos a personas que habían estado relacionadas con el castillo. Finalmente, la empresa de cilindros de cera nos dio las ideas del propio Holmes sobre su naturaleza y sus motivaciones. No podía evitar ser lo que era, un asesino. Del mismo modo que el poeta no puede rehuir la inspiración a la hora de hacer una canción. Yo creo que fue el asesino en serie más horripilante de los Estados Unidos. Fue un asesino astuto e ingenioso. Holmes fue la primera persona en la época moderna que se valió de las complejidades y el anonimato de la sociedad actual para matar una y otra vez sin ser descubierto. Y haciéndolo, abrió el camino a otros muchos asesinos múltiples que le siguieron y que proliferaron 50 o 60 años más tarde. Este es el lugar en el que Holmes mató a nuestro bisabuelo Benjamin Peitzel. Queríamos venir a verlo y saber cómo sucedió todo para poder darle algún tipo de conclusión y hacerle una especie de despedida o adiós. Este es el lugar donde podemos llorarle y decirle adiós a nuestra manera. No te hemos olvidado, Ben. Benjamin y Carrie unidos hasta el final.
Holmes subió al cadalso el 7 de mayo de 1896. Aún atormentado por su fantasía de la sala de disección, su última voluntad fue ser enterrado en cemento para que su cuerpo nunca pudiera ser diseccionado. Dry bones, them bones, them bones, them dry bones, them bones, them bones, them